Bueno, en este video vamos a tratar de explicar lo de permutaciones con repetición, que es un poquito más complicado que el anterior, porque en este caso voy a armar grupos, y fíjense que ahora utilizo la palabra foco, donde una cosa es si yo pondría las letras, por ejemplo, todas del mismo color, las dos O no se diferenciarían. Que es la idea, ¿no? Yo voy a armar distintos grupos y donde hay dos elementos que se repiten, ¿está? Ahora, ¿qué pasa si esos elementos serían distinguibles? Como por ejemplo en esta palabra que le puse distintos colores, ¿sí? ¿Cuántas opciones tendría? Entonces, fíjense que hacemos tipo diagramitas de árbol, como el ejemplo anterior, donde en primer lugar ponemos la F, segundo lugar, después tenemos tres opciones, ¿no? Para el segundo lugar. Y donde acá ponemos la O con azul, la C y la otra O. Y así seguimos armando el diagramita, ¿no? Después nos quedan dos opciones, dos. Los invito a que lo vayan completando. Y así que tenemos la O con las tres opciones que siguen, la C con las otras tres opciones y la última O con las siguientes tres opciones. Bueno, ¿y acá qué podemos decir? Bueno, ¿qué permutación? Usando lo que vimos, lo que sería permutación de 4, ¿no? Yo tendría que hacer 4 factorial, esto lo vamos a borrar y después lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué tendríamos? Para el primer lugar tenemos 4 letras, ya para el segundo lugar me quedan 3 letras, para el tercer lugar 2 letras, por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24. Tendría 24 grupos. Ahora bien, ¿qué sucede si en estas repeticiones nosotros tomamos la palabra foco, pero no distinguimos esas O? Tanto la primera como la última, la segunda letra que es O, como la última letra que es O, son las mismas. Por lo tanto, fíjense que vamos a tener menos opciones. ¿Por qué? Porque yo en primer lugar, digamos, voy a ir formando grupitos. Segundo lugar, la O, la C, la O. Y acá voy a tener una C y una O. Y acá voy a tener una O y una C. Y acá dos lugares y dos. Bueno, cuando ustedes lo vayan armando estos diagramitas de árbol, van a ver que hay grupos donde va a ser lo mismo, donde es el mismo orden. Entonces, al no diferenciar esas O, hay ciertos grupos que van a ser exactamente iguales. ¿A cuánto se reducen esos grupos? A 12. Entonces pensemos, si distinguimos una O de otra O, vamos a tener, por ejemplo, una O, dijimos em, una O era en azul, creo. A ver, vamos a ver. Una O en azul y la otra en roja habíamos hecho. Una O en azul y la otra O en rojo. Entonces, de estas vamos a tener permutación de 2, donde se nos van a repetir acá. 2 por 1, que es 2. Vamos a tener por cada... eh, a ver, ¿cómo se lo explico? Si ves el número de permutaciones de las letras en foco, yo tendría las P por S permutación de 2, que es lo que se me repite. ¿Está? Y esto, ¿qué sería? Es lo que me da la permutación de 4. Yo tengo este 2 factorial, es lo que se me va repitiendo las permutaciones comunes con esas O sin diferenciar. Entonces, ¿cómo me queda esta fórmula? Despejando, el 2 factorial que está multiplicando se pasa dividiendo. Y esto se puede hacer, bueno, después ya lo voy a explicar en clase,
algunas formulitas, cómo se va trabajando con el factorial. Pero en este caso directamente pongan lo que es el factorial de 24 sobre lo que es el factorial de 2. Y esto me daría el 12. Compruébenlo, lo que les digo, el diagrama de árbol, sin diferenciar las O, poniéndolas del mismo color, y van a ver que de 24 me van a quedar a la mitad, a 12 grupos. Justamente esa mitad, ese 2 o ese doble que me da el 24, es ese 2 factorial, que es la permutación de las letras en O azul y en O rojo. Bien, ¿cómo es esta fórmula? Fíjense, vamos no a la primera hoja, el cuadrito. Fíjense acá, con repetición, esta notación que es media complicada acá arriba, N1, NK, es la cantidad de veces que los elementos se van repitiendo, porque en este caso la letra O está 2 veces, pero puede haber sido otra letra que esté 3 veces. Entonces, esa repetición de letras, de números, de lo que sea, de elementos, es lo que se va a dividir en forma de factorial. En este caso, la letra O estaba 2 veces, factorial de 2. Si hubiese tenido otra letra que también se hubiese repetido, bueno, ponemos el factorial de esa repetición. Y lo dividimos con el n factorial, que era el de la permutación, ¿se acuerdan? Común, el p de n factorial. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la formulita? La fórmula sería p, el n es 4, porque son 4 elementos, y ponemos el 2 arriba. ¿Qué quiere decir este 2? Que la letra O se repite 2 veces. Entonces, en el numerador factorial de 4 y en el denominador factorial de 2. Y así me quedaría esta formulita.